Hola a todos, bienvenidos a Palabra y Vida y al registro del día viernes de la segunda semana. Hoy cerramos la segunda semana con un par de versículos que son muy ilustrativos acerca del fruto del Espíritu. La lectura de hoy está en Gálatas 5, 22 y 23. Ya me adelanté escribiendo los versículos porque no voy a hacer el mapa aquí, ya que este mapa yo ya lo tengo preparado. Lo había hecho anteriormente. Les voy a dejar el vídeo les voy a dejar el enlace de este vídeo aquí arriba. Comienza diciendo pero. Este pero quiere decir que al contrario de lo que se habló anteriormente, donde Pablo había hablado de las obras de la carne. Luego tenemos la palabra el. El significa singular, es decir, un solo fruto, y se confirma con la palabra es. Entonces dice el fruto. El fruto, ya hemos estado hablando que es una representación visible, una manifestación de una acción. La acción de quién? Del Espíritu. La acción del Espíritu es transformación interna. Somos dirigidos y guiados por el Espíritu. Y bueno, en el vídeo donde yo hice este mapa, ustedes van a ver mucha referencia bíblica de apoyo. Vamos también ahora a ver que dice 2 puntos. Continúa con 2 puntos. Estos 2 puntos significa que corresponde a la frase anterior. Entonces decimos que, pero el fruto del Espíritu es, y a continuación comienza diciendo amor. Este amor es un amor sacrificial, amor que busca el bien del otro. Luego tenemos el gozo. El gozo que proviene de Dios independientemente de las circunstancias. Luego continúa con la paz. Paz que es tranquilidad interior dada por Dios y que sobrepasa todo entendimiento. Luego tenemos la longanimidad, o también escrito en otras versiones como paciencia. En este caso es la capacidad de soportar con calma y sin resentimiento. Paciencia, tolerancia. Es el carácter de Dios hacia la humanidad. La benignidad es bondad y ternura hacia los demás. Amabilidad, certeza, gentileza, etc. Seguimos con la bondad. La bondad es el deseo activo de hacer el bien a otros. Es buscar hacer el bien. La fe. La fe es la constancia y la confianza en Dios y su palabra. El versículo 23 comienza con la mansedumbre. La mansedumbre es la actitud humilde y controlada sin arrogancia. Es humildad, es docilidad, es dejar todo en las manos de Dios. La templanza es la capacidad de controlar los pensamientos, las emociones, las acciones, es decir, tener dominio propio. Después de esto tenemos un punto y coma donde finaliza el listado anterior para darnos la conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Dice, contra tales cosas no hay ley. Tales cosas son las virtudes, las 9 virtudes que acabamos de leer. Y dice que contra estas virtudes no hay ley. ¿Qué ley? La ley mosaica ya no tiene control sobre esto, porque Pablo afirma que quienes viven en el Espíritu no necesitan restricciones externas para que su conducta refleje los valores de Dios. Y bien, así queda el mapa. Si quieren más información con toda la referencia bíblica, pues les dejaré el enlace para que revisen ese video. Vamos a escribir nuestro contexto. El contexto general es que Pablo habla sobre el contraste entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Además exhorta a vivir conforme al Espíritu y no conforme al pecado. Aquí ponemos Gálatas 5, que es el capítulo. Y si ya nos centramos en el contexto de lo que estamos estudiando el día de hoy, en Gálatas 5, 22, 23, Pablo dice que cuando dejamos que el Espíritu de Dios tome el control, se nota en nuestro carácter y en nuestra forma de vivir. Escribimos nuestra observación. El fruto del Espíritu es singular. Dice, el fruto del Espíritu es. Por lo tanto, está en singular. Habla de 9 virtudes que son evidencia externa del fruto del Espíritu.
Se indica que no se aplica la ley contra quienes muestran estas virtudes. Hablamos de la ley mosaica. Apuntamos nuestro aprendizaje. El principio es que el carácter de un verdadero cristiano tiene evidencia externa, que es el fruto del Espíritu. El pecado a evitar es vivir conforme a los deseos de la carne, ese es el pecado a evitar, y no depender del Espíritu de Dios, ese es otro pecado a evitar. El ejemplo a seguir. Debemos vivir siguiendo el modelo descrito en estos versículos, dando fruto, como amor, gozo, paz, dominio propio, humildad, fe y paciencia. El mandato. Debemos perseverar y vivir por el Espíritu para dar fruto. Veamos nuestra conexión entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Vamos a utilizar el texto de Jeremías 17, versículos 7 y 8 y Juan 15, 5. Desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, Dios promete abundancia de fruto en quien permanece en Él. Y ahora voy a escribir la aplicación. Voy a escribirla de forma bastante general. Luego lo haré en privado porque cada uno tenemos un punto débil donde debemos intentar reflejar el fruto del Espíritu. Entonces, en la aplicación ponemos amar incluso cuando no tengamos ganas. Es decir, cuando esa persona no nos genere cariño. Agradecer más y quejarme menos. Buscar la paz y evitar las discusiones. Ser paciente con mi familia y con los demás. Tratar bien a todos, no solamente a los conocidos, a los cercanos. Hacer lo correcto aunque nadie me vea. Confiar en Dios en toda circunstancia. Hablar suave, no responder con gritos. Controlar lo que digo y cómo lo digo. Y aquí me queda un pequeño espacio donde apuntaré algo más personal. Ustedes escriban su aplicación personal. ¿Cuál es el mensaje que nos deja este aprendizaje? Que cuando dejamos que Dios guíe nuestras vidas, se nota en lo que decimos, cómo lo decimos, en lo que hacemos, cómo lo hacemos, en el trato hacia los demás, en cómo reacciono, en cuál es mi estilo de vida. Se nota exteriormente. El fruto del Espíritu no se puede fingir eternamente. Puede ser que por alguna razón alguien quiera fingir que está dando fruto, pero no lo podrá hacer eternamente si no viene de Dios. Mi oración para que ustedes tengan una pequeña referencia sería: Señor, gracias por mostrarme el fruto que tu Espíritu produce en mí. Quiero que mi forma de hablar, de actuar y de tratar a los demás refleje lo que tú estás haciendo en mi vida. Enséñame a amar la verdad, a ser feliz incluso en los días más difíciles. Dame paciencia, amabilidad y hazme hacer el bien activamente. Ayúdame a confiar más en ti. Haz que mi vida sea evidencia de tu Espíritu en mí. Amén. Así terminamos con el estudio del día viernes. Así cerramos la segunda semana del estudio Permaneciendo en Jesús, llevando fruto duradero. Este mapa no lo voy a guardar aquí porque corresponde a otra carpeta. Solamente voy a dejar aquí la lectura. Vamos a buscar nuestro tracker y marcamos el día viernes donde el tema o el título dice el fruto del Espíritu. Marcamos y así hemos completado nuestra segunda semana. Espero que para todos ustedes esto sea de gran bendición, de edificación. Si es así, no olvides dejar tu comentario, decirme, contarme cómo te está ayudando este estudio,
o si simplemente lo estás viendo por verlo. Me gustaría saber qué opinas. Pues nada más, esto es todo por ahora. La paz de Cristo esté con todos y cada uno de ustedes y nos vemos en el próximo vídeo si Dios lo permite. Hasta la próxima.